En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta, un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca
Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Estamos compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado El poder de la palabra, basándonos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Ya hemos hecho énfasis en que es el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar el efecto que produce ese poder en el individuo y qué es lo primero que trae ese poder de la palabra, cuál es el efecto que produce. Hablábamos en días pasados sobre el efecto que produce esa palabra cuando el Señor pone el ejemplo de que como desciende la lluvia de los cielos y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto al que siembra y pan al que come. El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacío. Y estuvimos viendo algunos ejemplos a los cuales Dios dio una palabra y decíamos lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 1 en adelante, que en el principio Dios habló a través de profetas y que en este tiempo está hablándonos a través de su Hijo, a través de su palabra. Y el profeta, encontramos entre ellos a Moisés. Quiero leer el texto y dice así, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Lo primero que produce el poder de la palabra de Dios en el individuo, el primer efecto que produce es fe. Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando oímos la palabra de Dios, esta produce en el individuo fe. Recuerde que el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y veíamos la manera como Dios le habló, el Señor Jesús le habló a Simón Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro, o sea, tú eres esa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús está hablando del fundamento de la fe de Pedro. Y allí le dice, recuerde que ya lo hablamos y lo compartimos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa fe va influenciando al individuo de tal manera que lo hace vivir por fe a través de la palabra. Pedro tuvo la facultad de caminar sobre las aguas. Y eso lo hace gente de fe. Después de Jesús, el único hombre sobre la faz de la tierra que pudo caminar sobre las aguas
fue Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas y iba caminando sobre las aguas en fe porque el Señor le dijo, ven. Cuando él le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor lo llamó y él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y caminó, pero como conocemos, dice la Biblia, que se hundió porque comenzó a ver las olas, comenzó a ver todo y dejó de poner la mirada en el que lo estaba o lo había llamado y le dijo, ven, yo soy. Pedro tuvo la oportunidad de oír la palabra del Señor cuando éste llega y le dice, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Y él le dijo, Señor, toda la noche hemos pasado pescando, pero en tu palabra tiraré la red. Oyó la palabra y tuvo fe. Después de haber pasado toda una noche pescando, ahora oyó la palabra y por esa palabra él tuvo fe, lanzó la red, hizo lo que el Señor le dijo y recibió el milagro. Entonces, hablando de ese efecto que produce la palabra de Dios en el individuo, lo primero que produce es fe y la fe te hace accionar. Leamos lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 9. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaban, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Antes de seguir aquí, quiero hacer énfasis en esta expresión para oír la palabra de Dios. La gente cuando se reúne, cuando viene a los servicios, viene es a oír la palabra de Dios. La gente viene con deseos de oír la palabra, por lo tanto hay que enseñarle y hay que hablarle la palabra de Dios. Y dice la Escritura, sigue diciendo, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra o por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. La orden fue, Jesús le dio una orden a Pedro. Y la orden fue, boga mar adentro y echa las redes. Cuando él le dijo, echen las redes para pescar.
Pedro obedeció. Y él le responde estas palabras: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta gente había pasado toda una noche pescando y ahora llega Jesús y entra a la barca de Simón Pedro. Mira que dice la escritura que en esa en esa orilla habían dos barcas, pero el Señor no entró a la otra barca, precisamente entró a la barca de Simón Pedro. Esto tiene su significado profundo y quiero hacer un poquito de énfasis en ello. Es para decirte que cuando Dios se mete a tu barca y tu barca es lo tuyo, tu barca es el instrumento que te ayuda a conducir o a hacer las cosas. La barca puede ser tú mismo, porque Pedro tenía un instrumento para ir a pescar. Y dice la escritura, según las palabras del propio Pedro, es que habían pasado toda una noche pescando. Imagínate tú, los que tienen experiencia de esto saben cómo es pasar toda una noche en vela pescando y no pescar nada. Ahora estaban trabajando porque a pesar de haber trabajado y no haber pescado nada, tenían el trabajo de limpiar las redes porque había que quitarle el mugre, las algas, todo lo que sabía del mar en las redes, y ellos estaban limpiando las redes, o sea, estaban trabajando con el propósito de volver otra vez en la noche a pescar. Pero ahora se aparece Jesús y Jesús entra a la barca de Pedro y le da la orden. Después de oír la palabra, Pedro le dice, recalco, versículo 5, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Trabajamos y nos cansamos en balde, trabajamos detrás de nada y no hemos recogido nada. Pero he escuchado algo. ¿Sabe qué escuchó Pedro? ¿Sabe qué escuchó este varón? Escuchó la palabra. Y el poder de la palabra de Dios produjo en él un efecto, y es fe. Mas en tu palabra echaré la red. Amado, amada que me escuchas, cuando Dios dice algo, lo establece. La Biblia mía dice que Dios lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios, como te decía en días anteriores, da palabra a individuos con propósito y se las da para que la persona que las oye las ejecute, para que la persona que las oye la ponga en práctica, para que la persona que las oye le crea al Señor. Pero no solamente es creer, sino que la fe produce acción. Pedro accionó en fe a lo que había oído. ¿Y qué había oído? La palabra de Dios. ¿Y qué había venido Jesús a hacer? Venía, según el versículo 1 del capítulo 5, el gentío se agolpaba y él, ¿qué hacía? Lanzar la palabra. Y venían a él para oír la palabra de Dios. Y en esa gente que estaba Simón, y Simón oyó. Y al oír esa palabra obedece y entonces obtiene el milagro. El cumplimiento de la promesa está allí. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, habiendo actuado según la fe por la palabra que había oído, y esa palabra que había oído produjo fe en él, entonces habiéndolo hecho, dice la escritura, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora
dice que echaron las redes. El versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ambas barcas se hundían. No tus redes, sino todas las redes. Y cuando ellos lanzaron, Él actuó en fe. Entonces todos fueron bendecidos. O sea, que tuvieron para compartir con los demás por el simple hecho de obedecer a la palabra que había oído, y que esa palabra que había oído, esta palabra produjo en él un efecto, y lo que produjo fue fe. Los versículos 8 al 9 dicen: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esa palabra que lanzó produjo tanto efecto en Pedro que a él obedecer tuvo para bendecir a otros. Quiero irme a otro ejemplo en Éxodo capítulo 14 de alguien que escuchó la palabra del Señor y obedeció y obtuvo la bendición. Y esta palabra es para Moisés. Y el Señor le dice de la siguiente manera: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés viene con el pueblo y ellos vienen siendo perseguidos por los egipcios. El faraón venía detrás de ellos. Y cuando vienen huyendo del faraón y vienen por el desierto, entonces, cuando ellos vienen huyendo, se encuentran que delante está el mar y no pueden atravesar. Y detrás viene el gran ejército del faraón. El gran ejército de los egipcios. Y ahora se encuentran atrapados. Y este pasaje bíblico inmediatamente comenzó Moisés a clamar a Dios, porque la gente estaba afanada y desesperada. Y le dijeron a Moisés, según el versículo 11 del capítulo 14 de Éxodo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés lanzó una palabra en fe y les dijo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta actitud de Moisés trajo la respuesta a ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El Señor le dijo: alza tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Tremenda palabra que Dios le dio a Moisés. La promesa era la siguiente: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amado, amada, Moisés obedeció en fe. Y dice la Escritura, el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El versículo 27 dice: gloria al Señor. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Él obedeció y vio la respuesta a lo que Dios había dicho. El cumplimiento de la promesa está en el versículo 21 al 25. Porque él obedeció a lo que se le había dicho. El versículo 28 al 30 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esta acción de Moisés de oír la palabra de Dios, y esta produjo en él el accionar. Accionó en fe y vio el milagro realizado. Esto trajo fe. El versículo 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. De la manera como la fe de Pedro produjo en él un accionar, y esa acción trajo bendición para el resto de personas, igualmente sucede aquí en la vida de Moisés. Él oyó la palabra, accionó, esa acción trajo la bendición, y esa bendición no solamente fue para Moisés, sino para todo el pueblo. Por eso es que la Escritura, el apóstol Pablo lo dice cuando lo leímos allí en Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en ti y en mí un efecto muy contundente, y es fe,
Y esa fe nos hace accionar y esa acción trae la bendición y esa bendición llega no solamente para ti, sino para ti y para todos los tuyos y aún para los que te rodean. Amado, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y si Dios te da una palabra, en fe recíbela, acciona y verás la bendición del Dios Todopoderoso. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera.